Muy buenas, bienvenidos familia a otro episodio más de esta serie de principios del empresario libre. Y en este vídeo te voy a compartir 5 principios que te van a ayudar a crear una empresa mucho más independiente y que a ti te dé libertad. Ese es el fundamento, el principio de esta serie. ¿Por qué? Muchas veces el mayor miedo que tenemos como empresario es el hecho de cuando algo puede salir mal, cuando nos da miedo a delegar, nos da miedo a soltar el control, porque ¿qué pasaría si hay algún error grave? Cuando se te pasa por la cabeza ese escenario, se te ponen los pelos de punta, literalmente, se te ponen los huevos en la garganta y eso hace que muchas veces no queramos soltar el control del negocio de la empresa y al final pues terminamos viviendo dentro de ella esclavizados, siendo presa de nuestros propios miedos, nuestras propias inseguridades. Y confundimos a veces el control con ese miedo, con esa sensación. Y en este capítulo de hoy te voy a revelar 5 principios para que empieces a construir una empresa mucho más independiente, mucho más libre y que te dé mucha más libertad y mucha tranquilidad, que eso es lo que se trata. Así que bienvenidos a este nuevo episodio. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida. Mi nombre es Fran Alonso y bueno, si quieres, para que sepas un poco más de mí y de mi historia, quién soy yo. Mira, yo soy el menor de 5 hermanos y yo me crié con padres emprendedores, padres que toda la vida han tenido negocios y bueno, nos criamos todos nosotros detrás de esa típica ventita de barrio, donde detrás un mostrador que luego pues se fue ampliando poco a poco. Y ahí aprendí de mi padre y de mi madre, pero sobre todo de mi padre, los valores que todo emprendedor, todo empresario tiene que tener. Los valores como el trabajo duro, la disciplina, el compromiso, la responsabilidad, esforzarte. Y yo vi a mis padres literalmente sacrificar tanto por el negocio, sacrificar tanto para sacar a la familia adelante y de verdad tuvieron que poner tanto esfuerzo, tanto sacrificio que muchas veces pues no pasábamos tampoco tanto tiempo con ellos porque ellos tenían que estar trabajando en esos negocios y bueno, y nosotros también estábamos ahí detrás. Y yo de pequeño siempre quería ser empresario, yo quería tener negocios, yo no era muy buen estudiante y de hecho me acuerdo que muchas veces en el colegio cuando me reprendían yo siempre decía lo mismo, pues mi padre nunca estudió y él tiene 2 negocios y tiene un Mercedes y yo voy a ser millonario, yo se lo largaba así y, y muchas veces eso cuando no le gustaba mucho al profesor. Entonces, ¿qué pasa? Que yo fui creciendo con mi padre y yo siempre digo que tengo 2 padres. Tuve 2 padres. Mi padre de toda la vida, que fue como mi padre autoempleado, que fue donde aprendí de él pues todos esos valores, esa disciplina que te comentaba. Pero también veía algo que me chocaba. Me chocaba mucho porque vi tanto dolor, tanto sacrificio. Mi padre al final terminó con una enfermedad, murió de Alzheimer. Mi madre pues también terminó con muchos dolores. Y ellos les costó tanto sacar eso adelante porque éramos nosotros los que trabajábamos dentro del negocio. Éramos auténticos, ellos fueron auténticos autoempleados. Pasaron más de 20 años para que ellos pudieran cogerse unas vacaciones, hasta que mis hermanos mayores no fueron mayores de edad y no pudieron hacerse cargo del negocio. Mis padres no empezaron a coger sus primeras vacaciones y aún así, cuando salían, pues estaban muy pendientes todos los días de lo que iba pasando. ¿Qué ocurre? Que eso a mí me chocó y yo dije, ok, yo quiero ser empresario, pero vi en mi padre el espejo de cómo no quería yo vivir mi vida ni llevar los negocios. Y fue cuando empecé a trabajar, allá que tenía unos 20 años, dentro de una empresa en donde luego conocí a mi futuro suegro, que era el dueño de la empresa. Esa empresa era una de las empresas más grandes de la zona donde vivo, tenía casi 600 trabajadores. Y yo empecé ahí con muchas ganas, empecé pues desde lo más bajo y a mí me encantaba aprender, yo quería crecer, yo quería coger responsabilidades. Pues poco a poco me fueron dando responsabilidades y ahí fue entendiendo, estuve 10 años trabajando en esa empresa y fue entendiendo, comprendiendo cómo funcionaba una empresa de esa magnitud desde dentro. Yo decía, wow,
Ahí conocí a mi padre empresario. Ese hombre me enseñó tantas cosas que yo decía, ¿cómo es posible que una empresa tan grande, con tantos departamentos, pueda seguir funcionando, pueda seguir creciendo sin que el dueño esté todos los días encima? Eso no quita que él estuviera trabajando evidentemente, pero él estaba encargado de otra función totalmente diferente. Mi padre autoempleado hacía todas las cosas. Mi padre empresario buscaba cómo crear una empresa, cómo dirigir y delegar una empresa y cómo hacerla crecer. Eran mentalidades totalmente diferentes. Esto es lo que yo trabajo mucho dentro de mi programa de para que pases de autoempleado a la mentalidad de empresario. Pues ya cuando pasaron 10 años, pues ya yo sentí en esa empresa que estaba llegando a un techo. Ya sentía que no tenía pues mucho más donde crecer. Y ahí yo empezó a despertar en mí esa necesidad de volver a aprender, de montar mi propio negocio. Y fue cuando empecé con mi propio restaurante. Pero fíjate cómo son las cosas. Por mucha teoría, por mucho que yo viví con mi padre, lo que aprendí con mi padre autoempleado y lo que aprendí de mi padre empresario, y de haber estado 10 años ahí metido, cuando yo empecé con mi propio restaurante, yo caí en el error que caen la mayoría de los empresarios, caer dentro del negocio y convertirme en el esclavo, en el cuello de botella de mi negocio. Y estuve ahí 4 años trabajando, trabajando duro, aplicando todos los valores que aprendí de mi padre. Y bueno, pues mira, al final sabes que conseguí después de esos 4 años terminar con una enfermedad que casi me deja en silla de ruedas. No tenía tiempo, perdí la salud y hasta perdí un matrimonio con una niña pequeña de 2 años. Imagínate, yo decía, ¿qué coño? ¿Dónde coño yo me metí con lo bien que estaba yo trabajando allí? Empecé con un sueño y literalmente ese sueño se terminó convirtiendo en un infierno. A punto estuve de tirar la toalla. Yo decía, Fran, yo llegaba por la noche, me sentía frustrado y decía, reventado, un sábado a las 2 de la mañana, después de cerrar el restaurante, después de estar ahí 14, 15 horas metido. Y yo veía mi negocio que seguía igual, cada vez más problemas. Yo miraba alrededor y decía, de verdad, que yo nací para esto, para estar aquí toda la vida detrás de un mostrador. Y ahí fue cuando empecé a cambiar y entender que todo pasaba por cómo estaba yo organizando mi negocio, qué tipo de negocio había creado yo, porque había creado un negocio que dependía totalmente de mí. Y te digo, cuando empecé a aplicar todos estos principios que comparto aquí fue cuando realmente mi negocio empezó a despegar. Y te digo, en 3 años ya tenía una cadena de restaurantes con más de 40 empleados. Yo estaba 100% fuera de la operativa, dedicando tiempo para realmente vivir la vida que yo quería vivir. Empecé a viajar con mi hija, empecé a emprender con otros modelos de negocio, me empecé a recuperar de la enfermedad, empecé a cuidarme, a entrenar, empecé a volver a correr en motos, que fue un hobby que lo tuve que dejar cuando monté mi negocio porque no tenía tiempo. Y realmente todo cambió, todo cambió. Por eso te digo, quiero compartir contigo estos principios, espero que te haya servido esto, que conozcas algo más de mí. Y, y te digo, esto mismo que te voy a compartir aquí es algo que te va a ayudar a eliminar esos miedos que muchas veces tenemos de soltar el control, de empezar a ver las cosas de manera diferente y empezar a tomar decisiones diferentes. Porque a veces el mayor miedo que tenemos como empresarios no es cuando fracasamos y caemos, no es ese el miedo. La mayoría de veces el miedo es no tener un plan, no tener una estrategia con la que volver a levantarte. Y eso pasa cuando tú no tienes, en un negocio, cuando no tienes estructura, cuando no tienes un sistema. Si te caes es mucho más difícil levantarte. Porque realmente ahí, ¿a quién atacas? A ti. ¿Qué ocurre? Que ahí es donde tú te sientes culpable, te culpas a ti mismo y empiezas con ese diálogo interno de no soy suficiente, de yo no soy capaz. Y todo eso al final que tú te hablas a ti lo acabas proyectando ahí fuera a tu equipo. Ahora, cuando tú empiezas a construir procesos, sistemas, empiezas a organizar la empresa de manera diferente, ahí los errores dejan de darte miedo. ¿Sabes por qué? Porque si sabes, gracias a los sistemas y a los procesos, sabes que siempre hay una forma de mejorar el sistema y volver a levantarte. Y hoy voy a compartir contigo un versículo que a mí hoy me gustó un montón. Es un versículo, te lo digo, Lucas
17 del 1 al 4, dice, ocasiones de caer. Le dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por ustedes mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Este versículo tiene una cantidad de jugo brutal y te lo voy a compartir aquí en estos 5 principios. Mira, principio número 1. Jesús te dice aquí que los errores nunca van a desaparecer. Estos son principios que acabo de compartir hoy con mi comunidad. Por cierto, te voy a poner aquí el enlace para que te unas a esa comunidad de empresarios. Son empresarios que están creando los negocios que le den libertad, aplicando herramientas y recursos que comparto también dentro de esa comunidad para que te unas ahí dentro y empieces a aplicar esas herramientas y empieces a crear un negocio que deje de depender de ti. Y esta mañana compartí estos principios. Como te decía, el número 1, Jesús te dice, los errores nunca van a desaparecer. Lo importante es que dejen de depender de ti. Mira, yo pensaba antes que cuando yo tuviera una empresa mejor, cuando mi empresa creciera, cuando tenemos esa expectativa de la empresa perfecta, ¿tú crees que ahí ya no van a haber problemas? Eso es mentira. Eso es una mentira que yo me creí, vamos. Porque siempre van a haber problemas. Problemas con clientes, quejas, algún empleado, problemas entre ellos, alguien que se equivoca, algo que no sale como tú esperabas. Eso siempre va a estar. Tú no controlas esas cosas. Ahora, la diferencia no está ahí. La diferencia está en que llega un momento donde esos errores ya no necesita que seas tú quien los resuelvas todo. Eso es donde tú realmente empiezas a crear la libertad. Y eso se consigue creando una empresa con estructura. Literalmente. Porque al final, cuando tú tienes estructura, tienes procesos, tienes sistemas, tú, digamos que cuando algo sucede mal, los procesos y sistemas te dan ese contexto, ¿vale? Y cuando algo ocurre, algún error, tú no vas a buscar culpables dentro del trabajador. Fue una acción del trabajador la que cometió ese error. Perfecto, pero ¿por qué viene esa acción? Porque al igual hay un proceso, una parte del proceso del sistema en donde no está lo suficientemente claro, en donde igual falta un paso más o el paso está demasiado complicado, no se entiende y lleva a la confusión. Pues perfecto, ok, llegas ahí y junto con el trabajador vamos a ver cómo podemos solucionar, podemos mejorar esta parte del proceso. Y eso lo que consigues es que ese error no seas tú quien tenga que volver a solucionarlo. Principio número 2. El problema nunca fue el trabajador. Es que todo termina pasando por ti. Es lo que te decía antes. Si cuando dentro de tu negocio, cuando algo falla, cuando hay un problema, cuando algo no sale como esperabas, tienes tú que retomar, tienes tú que coger el control y terminar haciéndolo tú, al final piensas que el problema es del trabajador. ¿Cuánta gente me dice, Fran, es que tengo una panda de inútiles, es que mi equipo no se implica, es que no se responsabiliza, es que ya la gente no tiene ganas de trabajar? No, es que al final tú, cuando eso pasa en tu empresa, tú no estás creando una empresa, están creando un negocio que depende de ti. Y mira, una empresa sin sistema es una cárcel, porque todo acaba volviendo a ti. Cuando tú no tienes sistema, ¿cómo funciona tu empresa? Trabajas por órdenes, trabajas delegando tareas. No delegas responsabilidades claras, no delegas decisiones. Por tanto, al final
¿Qué ocurre? Que muchas veces hay muchos trabajadores que dejas en manos de su intuición, en manos de su memoria, en manos de que se acuerden o no de todas las cosas que tú tienes en tu mente, que las cosas sean como tú quieres. Y muchas veces, cuando ellos no tienen una guía, no tienen una estructura, un paso a paso que seguir, bien documentado, pues van a fallar. Eso es lo que pasa, que hace que tú luego vuelvas ahí y tomes tú el control. El principio número 3: cuando dejas de buscar culpables, empiezas a mejorar el negocio. Mira, esto cuando... Lo que te decía, antes yo me acuerdo que cuando antes aparecía un error, yo siempre miraba quién se había equivocado. ¿Quién es la persona que se había equivocado? Buscaba al culpable. ¿Y tú sabes lo único que conseguía yo con eso? Tener un equipo que se sentía derrotado y culpable. Y tú créeme que si tú quieres un negocio, tú quieres que tu negocio escale, lo menos que te interesa es tener un equipo que se sienta así, que se sientan derrotados, que se sientan culpables, porque desde ahí no va a haber crecimiento, no va a haber crecimiento. Tú lo que más te interesa es, si tú quieres que tu negocio crezca, es tener un equipo al lado que se sienta empoderado, que se sienta que no existen los errores, o sea, que no existe el fracaso, que hay errores, pero que no son culpa de ellos, que los errores es parte del proceso, parte que se puede ir mejorando durante el proceso. Y cuando yo empecé a estructurar y empezar a organizar mi negocio, ahí es donde yo empecé a cambiar la clase de preguntas que me hacía. En vez de preguntarme, oye, ¿quién se equivocó aquí? No, pregúntate, oye, ¿qué parte del proceso falló? ¿Qué parte del proceso no está lo suficiente claro para que esto se siga repitiendo? Porque cuando haces así, cuando actúas de esa manera, ahí ya dejas de castigar a las personas y empiezas a construir una empresa mucho más fuerte e independiente, que al final aprende, porque la empresa aprende a medida que mejoras los sistemas. Cuando tú empiezas a optimizar, empiezas a mejorar los sistemas, oye, como te decía, nunca van a dejar de aparecer errores, pero nunca, la clave está en que no se repitan los errores. Pero a medida que crece, aparecerán nuevos errores. La clave está que la empresa, gracias a los procesos, a la mejora de los procesos y los sistemas, la empresa va aprendiendo, la empresa va creciendo y va solidificando. ¿Vale? Esa es la clave. Principio número 4. Los procesos no hacen que no hayan errores, es lo que te decía, hacen que no se repitan. Algo que yo entendí, algo que a mí me dio de lo más que me ayudó. Mira, los procesos, quítate de la mente que los procesos no pienses que son para controlar más a las personas. Error, no. Los procesos dan claridad. Los procesos son una guía. Sirven para estandarizar y a ti te van a dar mucha más libertad, tranquilidad y paz mental. Eso es lo que tú más necesitas ahora como empresario. Porque cuando alguien falla, ya no empieza de cero otra vez. Y esto es clave. Se aprende y se mejora el sistema. Esto es un proceso de mejora continua. Es lo que te decía en el principio anterior. Error cometido, ok. ¿En qué parte del proceso falló? Vamos a optimizarlo. Siguiente. Y es un proceso de mejora continua. ¿Y qué ocurre? Que la siguiente vez va a ser mucho más difícil que se cometa ese mismo error. Principio número 5. La libertad empieza cuando dejas de apagar siempre los mismos fuegos. Eso es clave. Tú no quieres una empresa perfecta. Tú lo que quieres es tener la tranquilidad de que sabes que esos errores no se van a volver a repetir. Eso es lo que a ti te va a dar más tranquilidad. Mira, cuando tú empiezas a detectarlo, cuando empiezas a implementar, a estructurar tu negocio, a implementar sistemas, imagínate el punto, ese área crítica que tú tienes en tu negocio ahora y tú lo empiezas a documentar, empiezas a crear un proceso. ¿Qué te va a dar eso? Que ahora mismo, si tú no tienes ningún tipo de estructura en tu negocio, cuando aparecen los errores, cuando aparece un problema,
ya es un problema. Ya es un problema, ya es un incendio, ya tienes que encargarte tú. Pero cuando estás apagando ese, te va a salir otro fuego por otro lado. Cuando apagas un problema con un cliente, ¿vale? Repetitivo, que se vuelva a dar una y otra vez, te va a salir otro problema en la parte operativa o en la parte con los empleados. Y ya es un problema. ¿Qué diferencia hay? Que cuando tú empiezas a crear los procesos, los sistemas, al tener todo documentado, evidentemente van a haber errores. Claro que hay errores. Pero esos errores tú los vas detectando a tiempo, antes de que se convierta en un problema. Digamos que un proceso lo haces en 5 pasos, para ir del punto A al punto B. Lo documentas en 8 o 10 pasos. Al igual cuando llegues al paso 6 hay un error. Se produce un error. Porque ese error al final no estaba claro, ese paso. O no estaba el paso directamente, pues el empleado se equivoca. Ok. Se soluciona junto con el trabajador y eso evita antes que se convierta en un problema. Tú imagínate qué puede ser un problema. Yo recuerdo que una de las cosas que nosotros trabajamos mucho en uno de los restaurantes fue el proceso de atención al cliente, los tiempos. Teníamos un sistema con un protocolo de atención al cliente para medir los tiempos, el servicio y la calidad. ¿Qué ocurre? Que lo que yo no quería es que se cogiera la fama, porque ahí está el problema de que tardábamos mucho. Había un punto en donde estábamos tardando demasiado en cobrar al cliente. El cliente tenía una muy buena experiencia, pero cuando llegamos al punto de que pedía la cuenta, tardábamos demasiado en llevarle la cuenta y luego en cobrarle. Igual se pasaba 15 minutos esperando entre que se le llevaba el ticket y luego se le cobraba. ¿Qué ocurre? Que si tú no tienes un paso a paso documentado y no pones foco ahí, pues al final, ¿qué ocurre? Que eso se convierte en un problema a la larga y coges una fama y es un problema. Y eso es un hábito que el equipo coge. Y cuando el equipo coge ese hábito de, bueno, pues eso luego cuesta quitarlo. Porque si tú lo solucionas antes de que llegue el hábito, lo puedes corregir y le das una guía al equipo. Y todo esto al final, como te decía, el hecho de construir esa libertad a base de no repetir los mismos problemas siempre, no lo consigues trabajando más duro, ni trabajando más, ni disciplinándote más, ni controlando más. Esto al final lo consigues creando una empresa que aprende, una empresa donde cada error sirve para mejorar un proceso, sirve para mejorar un sistema, para darle más claridad al equipo y hacer que el negocio dependa cada vez más de ti. A mí, personalmente, estos son los cambios que más paz y tranquilidad me dieron y te puedo asegurar que son los que más te darán a ti como empresario. Así que hoy quiero dejarte con una pregunta, como hago siempre, y me gustaría que me la respondieras por aquí en los comentarios. ¿Qué pasaría si mañana, si tú no estuvieras en el negocio y alguien cometiera un error? ¿Qué pasaría? ¿Se para todo esperando a que llegues? ¿O tu empresa sabe exactamente cómo actuar? Eso es clave. Eso es una cuestión que te dejo por ahí para que la pienses, valores, porque si dependiera de ti, pues ahí tienes cosas que trabajar, hay cosas que implementar ahí. Ahí tienes un proceso que implementar dentro de tu negocio. Así que, Titán, gracias por llegar hasta aquí. Espero que este capítulo de hoy te haya gustado. Me gustaría que le dieras un like por aquí. No te olvides de suscribirte, activa las campanitas para que no te pierdas ningún episodio de la serie que estamos subiendo. Y decirte que en breve habrán novedades. Vamos a empezar un proyecto nuevo dentro del canal. Y me hace mucha ilusión pues poder transmitírseles porque va a haber novedades con respecto a colaboradores que vamos a tener. Y son colaboradores que te pueden ayudar mucho también desde su propia experiencia de cómo ellos han llegado a donde han llegado. Así que nada, suscríbete por aquí para que te lleguen las novedades que estamos contando y sobre todo no te olvides, acuérdate que tienes por aquí ese enlace que te dejo para que accedas a esa comunidad de empresarios para que
puedas acceder también a esa carpeta de recursos, a esas herramientas para empezar a crear ese negocio que dependa cada vez menos de ti y que lo puedas escalar sin romperte en el camino. Y también para que puedas compartir ese proceso, no lo compartas tú solo, porque muchas veces ese proceso del empresario, el emprendedor, es solitario y nadie nos comprende, ni tu propia familia te entiende, ni tus propios hijos te comprenden. Ahora, te puedo asegurar que no es lo mismo hacerlo solo que hacerlo acompañado con gente que ya está en ese camino, donde tú puedas inspirarte, donde tú puedas compartir pues tus errores, tus caídas y tener a alguien al lado, gente al lado que ya ha pasado por ahí y te pueda ayudar a levantarte. ¿De acuerdo? Así que nada, Luis, yo Titán, gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente episodio.